Y cambiamos totalmente de asunto. En Colombia, el pacto histórico, la coalición de gobierno de Gustavo Petro rechazó este martes las acusaciones de desestabilización a las instituciones del gobierno y aseguran que son garantes de la separación de los poderes del Estado. Todo ello en medio del escándalo causado por las escuchas, donde el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza con revelar información sobre la financiación supuestamente ilegal de la campaña electoral que llevó a Petro al poder. La coalición oficialista pidió que las instancias competentes investiguen con rigurosidad las acusaciones que se hicieron públicas en los últimos días. El presidente Gustavo Petro, por su parte, se declara inocente de estas acusaciones en medio de un pulso con la Procuradora Nacional por investigaciones contra congresistas de su coalición, que llamó un intento de golpe blando contra su gobierno. Para algunos observadores, esta escalada podría amenazar su agenda reformista. Escándalo de escuchas en medio de lo que algunos en Colombia llaman también choque de poderes del Estado. La periodista Alexandra Correa nos ayuda a comprender más desde Bogotá. Alexandra, ¿cuánto complica este escándalo de las escuchas la figura del presidente? Hay sectores que demandan su renuncia, mientras el propio presidente Petro alega un golpe blando en su contra. Bueno, Jenny, ha sido un escándalo que ha dejado herida la imagen del presidente Petro, que arrancó su mandato con una férrea oposición en el Congreso y con un bloque de medios de comunicación en cacería. Colombia no tiene una tradición de renuncia política, así que es improbable que Petro renuncie a petición de la oposición como presidente, más aún cuando no hay investigaciones concluyentes que comprueben lo que ha dicho su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, sobre unos dineros ilícitos en campaña. Benedetti ya venía molesto, Jenny, por no tener protagonismo principal en el gobierno de Petro, como él mismo lo reveló en esos audios filtrados, reclamando mejor posición por haber sido su jefe clave de campaña y que fue por él que ganó Petro a la presidencia, dijo Benedetti, y amenazó con contar secretos si no le daban su lugar en este gobierno. Esa información la aprovecharon algunos opositores, Jenny, para denunciar a Petro penalmente sin que se haya presentado o revelado algún tipo de prueba hasta el momento. Este escándalo hoy tiene paralizadas las reformas que quería aprobar Petro en el Congreso en materia de salud, en pensiones y en materia laboral, para aumentar el rol del Estado en estas carteras en medio de un legislativo que está fracturado, que está a punto de cerrar sesión de mitad de año y en vísperas de unas elecciones regionales, Jenny, en el mes de octubre, en las que la oposición quiere recuperar lo perdido con alcaldes, gobernadores y también ediles. Claro, porque eso es lo que dice también el oficialismo, de que la oposición lo que realmente quiere es ir por esas reformas que están ahora mismo en la mesa. Y aquí la pregunta, Alexandra, ¿cuán comprometidas está el futuro inmediato de esas reformas emblemáticas? Y te lo pregunto porque, aparte del escándalo de las escuchas, están también esas investigaciones de la Procuraduría que amenazan con dejar parcialmente fuera de juego a congresistas del pacto histórico en una época también, sabemos, clave de votaciones de las reformas. Y la pregunta, ¿está en peligro la aprobación de las reformas emblemáticas de Petro? Sí, las tiene bastante difíciles, Jenny, pero hay que contextualizar lo siguiente. La dirección de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación vienen de cuotas del gobierno de Iván Duque, un gobierno opositor radical al proyecto que representa hoy el presidente Gustavo Petro. Lo que le preocupa a la bancada del oficialismo petrista frente a la imparcialidad en unas investigaciones que podrían suspender a al menos 6 congresistas del partido de gobierno de Petro. Una de ellas, por ejemplo, es por insultar a unos policías. Y en medio de estas votaciones cruciales a las reformas de fondo que propone Petro a la oposición, a la oposición en este momento le convendría más que no pasaran esas reformas, que quizás el gobierno llegue más disminuido y sin fuerzas a estos comicios, que serán los últimos antes de que Petro abandone la presidencia en 3 años. Y por eso la bancada del Pacto Histórico, Jenny, ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la Procuraduría lo suspenda y afecte las votaciones cruciales que necesita este proyecto político del presidente Gustavo Petro, que, como dices, no la está teniendo fácil y ha quedado herida la credibilidad y la legitimidad de su gobierno. Qué difícil todo. Muchas gracias, Alexandra Correa, en Bogotá.